El primero es Arduino Overview, ¿verdad? Y le corresponde a Jessica y a Jorge las charlas. ¿Qué es un microcontrolador? Básicamente un microcontrolador, ¿verdad? Es como si fuera una computadora, ¿verdad? Tiene una unidad central de proceso que es una CPU, ¿verdad? Y tiene periféricos, ¿verdad? Solamente que está metido en un chip, ¿verdad? No es como una computadora grande, ¿verdad? Básicamente la idea es como si fuera una computadora donde tiene memoria RAM y otros circuitos. Entonces un microcontrolador es una computadora en un chip, ¿verdad? Una definición básica de eso, ¿verdad? También se le puede decir que es un circuito integrado programable, ¿verdad? Porque en realidad lo que hacen es cargar el programa, ¿verdad? Entonces básicamente lo que en un Arduino se hace o en un microcontrolador, ya sea PIC de Microchip, ¿verdad? O Almel o cualquiera de los fabricantes, ¿verdad? Es cargarle un programa dentro de ese integrado, ¿verdad? Y que ejecute ese programa. Igual que en una computadora ustedes cargan un programa y se ejecuta, ¿verdad? Acá la idea es programar y hacer electrónica, ¿verdad? Mezclando programación, ¿verdad? Entonces ustedes están programando. ¿Y qué es lo que se programa, verdad? Es esos pines que ustedes ven ahí, ¿verdad? Pines de entrada y salida, ¿verdad? Son pines de entrada y salida. Pines de entrada y salida digitales que prenden y apagan algo, activan o desactivan. Y los pines analógicos, ¿verdad? Que leen una señal analógica de un medio físico, por ejemplo, temperatura, presión, fuerza, ¿verdad? Que son magnitudes que varían con el tiempo y no son constantes, ¿verdad? Entonces tienen cierta variación, ¿verdad? Y son generalmente del mundo físico, de las cosas que ustedes ven, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes ven en la industria todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, la parte eléctrica, la parte informática también, ¿verdad? Las temperaturas, las presiones, las fuerzas. Son todos de magnitudes que no son constantes. Las digitales tienen una variación de 0 a 1, ¿verdad? De un valor desde 0 a 5 voltios, ¿verdad? O de 0 a 3,3 voltios, dependiendo cómo se define esa escala. En el caso de los digitales pueden variar solamente 0 y 1, y en el caso de los analógicos puede variar desde 0 a 5 voltios en la mayoría de los microprocesadores, incluyendo el Arduino, pero esa variación puede no ser constante, es decir, que puede variar 0,5, 0,6, 0,7, ¿verdad? Voltios así, hasta alcanzar 5 voltios. Entonces, se puede mover de esa. Ahí tienen el dibujo del patillaje de ese circuito. Comenzando la historia, ¿verdad? De dónde aparecieron los microcontroladores, ¿verdad? Antes de los microcontroladores se crearon los procesadores. Los procesadores creo que vinieron de una sola fábrica, no me acuerdo cuál, y solamente una élite es la que manejaba esa tecnología, ¿verdad? Y estaban en la cabeza dos personas importantes, ¿verdad? Y más o menos decirle que, por ejemplo, eran los primeros fabricantes de los procesadores, ¿verdad? Y de ahí, por ejemplo, tenían las primeras calculadoras y todas las primeras cosas que habían digitales, ¿verdad? Como después no se pusieron de acuerdo los dos empresarios dueños de esa empresa, entonces se dividieron. Cada uno se fue por su lado, ¿verdad? Y a partir de ahí se empezó a masificar la tecnología de los procesadores. Entonces ahí aparecieron un montón de empresas, ¿verdad? Era una sola empresa que manejaba todo la tecnología, hasta que después dos empresas se dividieron, ¿verdad? Que eran dos dueños de la misma empresa, ¿verdad? Se dividieron y a partir de ahí se masificó y empezaron a ver en el mundo un montón de empresas que desarrollaban procesadores. Ustedes, por ejemplo, conocen Intel, AMD y un montón, ¿verdad? MIPS, y hay otras fábricas de procesadores. Con el tema del microprocesador, ¿verdad? Es otra cosa, ¿verdad? El microprocesador usa una tecnología de procesadores que mete dentro de este integrado, ¿verdad? Pero además de eso mete un montón de cosas, ¿verdad? O sea, la gente que inventó el microprocesador lo que hizo es utilizar un procesador y además de eso agregarle un montón de cosas para que sea más funcional eso. Antes se hacía eso mismo, pero se hacían en una placa separada. Entonces era mucho más lento, tenían problemas y cosas que no encajaban bien, ¿verdad? Y ahora ya
cuando se creó en los microcontroladores, esto fue mucho más estable, ¿verdad? Más unificado y funciona mejor, ¿verdad? Antes, por ejemplo, si ya no funcionaba tu memoria, si tu placa tenía algún problema, entonces todo ese circuito ya no servía. Ahora solamente depende del microprocesador, ¿verdad? Y casi todas las cosas hoy en día tienen microprocesadores, tus teléfonos celulares, componentes de radio, televisores, ¿verdad? Casi todo lo que ustedes encuentran hoy en día, los PLCs de la parte industrial, ¿verdad? Casi todo tienen microprocesadores. ¿Quiénes fueron los que construyeron, verdad? Construyeron estas dos personas, Gary Bond y Michael Conran, ¿verdad? Son los que inventaron el microprocesador. A ellos se les debe el honor de la invención de eso. Y su invento fue el TMS-1000, ¿verdad? Que ven ahí en el gráfico, ¿verdad? Este es el TMS-1000. El primer microprocesador. Michael Conran era Michael Conran era uno de los directivos de muy alto cargo dentro de Texas Instruments, dentro de la empresa Texas Instruments. Y Gary Bond, ¿verdad? Era un científico investigador dentro del área, ¿verdad? Y ellos dos trabajaron juntos en el proyecto para crear eso. Entonces ellos lograron crear el primer microprocesador, ¿verdad? En 1971, ellos llegaron a crear. Pero recién se comercializó en 1974. Entonces, 3 años después recién se comercializó. Solamente entre probar y ver todo lo que podía hacer, ¿verdad? Y ese es el primer microprocesador. Viendo un poco con la historia, ¿verdad? Los primeros, ¿verdad? Para que puedan programarse de eso, ¿verdad? Necesitaban uno, ¿verdad? De una EEPROM o una EEPROM, ¿verdad? Que son memorias PROM o memorias ROM, ¿verdad? Que son básicamente memorias que se grababan una vez y ya no se podían borrar. Es como que ustedes graban un CD, ¿verdad? Es como ROM, ¿verdad? Y ya no pueden más borrar eso, ¿verdad? Esas eran las primeras memorias ROM. Después inventaron la tecnología de la EEPROM. La tecnología de la EEPROM es la que es borrado, ¿verdad? Por luz ultravioleta y tiene una mirilla, ¿verdad? De vidrio que se muestra, ¿verdad? Que por lo general tiene una calcomanía protectora, ¿verdad? Que es esta EEPROM que está acá. Ustedes ven acá, ¿verdad? El orificio que tiene este que está acá, ¿verdad? Y ese tiene una mirilla de vidrio. Tiene una mirilla de vidrio. Bueno, y dentro de esa mirilla de vidrio, ¿verdad? Ustedes le meten luz ultravioleta y él se borra. Y pueden volver a cargar de vuelta un programa, ¿verdad? Es básicamente lo que hace, ¿verdad? Entonces, las primeras memorias fueron las EEPROM, ¿verdad? ¿Dónde van a encontrar todavía eso? Ustedes abren, por ejemplo, una placa de PC, ¿verdad? También tiene. Bueno. ¿Dónde van a encontrar una EEPROM? Ahí dice una máquina de cocina, ¿verdad? O en las PC ustedes abren su placa madre, ¿verdad? Y la BIOS, ¿verdad? La BIOS tiene, van a encontrar una calcomanía que dice no open, ¿verdad? Significa no abrir, ¿verdad? Porque si abren, ¿verdad? Y si le entra luz ultravioleta van a borrar todo el programa de la BIOS. Y están guardados así nomás en los programas de esa forma. También van a encontrar placas de video, ¿verdad? Algunas placas de video, ¿verdad? Que también tienen esas características. Y la otra que hay, ¿verdad? Es la EEPROM, ¿verdad? Y estas memorias ya se pueden borrar pero eléctricamente, ¿verdad? Estas memorias, esa es una modificación del PowerPoint que estábamos haciendo nosotros. ¿Eso está bien? Sí. Sino que yo le... Las EEPROM, ¿verdad? Lo que se hace es inyectarle energía a los pines, ¿verdad? Ustedes le envían 5 voltios en una de las patillas, ¿verdad? Y él se encarga de borrar todo, ¿verdad? Entonces la tecnología ya
modificó, ¿verdad? Entonces posibilitó que eléctricamente vos puedas borrar y cargar de vuelta a otro programa, ¿verdad? Y la otra tecnología es la memoria flash, ¿verdad? La memoria flash es la que tienen los pendrive, ¿verdad? Y ustedes conocen todo, ¿verdad? Y son programables y pueden escribirse y borrarse fácilmente, ¿verdad? Meten un pendrive dentro y borran, ¿verdad? Casi todas, hay muchas cosas que hoy en día son de memoria flash, ¿verdad? Entonces básicamente tienen tres tecnologías de memoria ROM, ¿verdad? La primera es la EEPROM, ¿verdad? Y ahí como ahí le dijo Carlito, ¿verdad? Hasta en las máquinas de casino todavía usan, ¿verdad? De hecho hay muchas tecnologías actuales que todavía siguen usando EEPROM. La EEPROM, ¿verdad? Que se usa todavía, ¿verdad? Y la flash, que es la más extendida. El otro elemento que vamos a ver, ¿verdad?, es el tipo de arquitectura de procesadores, ¿verdad? Es cómo se conecta la CPU con sus periféricos, ¿verdad? O con la memoria en este caso, ¿verdad? Para ejecutarse un programa dentro de una unidad central de proceso, que es una CPU, ¿verdad?, necesita dos elementos: las instrucciones y los datos. Siempre es así, ¿verdad? La instrucción es que se va a ejecutar y los datos es que necesitas de leer. Por ejemplo, si vos vas a leer una temperatura, ¿qué valor de temperatura estás leyendo, ¿verdad? Entonces ese es un dato. Y las instrucciones, ¿qué es lo que ustedes necesitan que se ejecute o en qué forma se va a ejecutar eso? Básicamente, ¿verdad?, existen dos tipos de arquitecturas para microcontroladores, ¿verdad? El primero es el hardware y utilizan muchos tipos de micro actualmente, ¿verdad? Y la otra es la arquitectura von Neumann, ¿verdad? Y la gente informática esta es la que más maneja porque esa es la arquitectura de las computadoras. Acá en la arquitectura de hardware, ¿verdad?, tienen buses independientes. Aquí se nota acá, ¿verdad? Es decir, que cuando yo tiro una instrucción, va a la CPU, en ese mismo momento yo puedo estirar ya un dato. En paralelo yo estoy estirando esos datos. En la arquitectura hardware, yo estiro primero una instrucción y luego estiro un dato. Entonces el proceso es mucho más lento. Y hay un cuello de botella entre estirar datos y esperar que venga una instrucción y un dato y viceversa. Entonces los ingenieros de micro, ¿verdad?, decidieron que esta es la arquitectura más apropiada para muchos de los micros, ¿verdad?, en comparación a lo que ya usaban las PC o los procesadores. Por lo tanto, hay dos tipos de arquitecturas, ¿verdad? Dependiendo de cada micro, ustedes van a ver qué es lo que usa, ¿verdad? Yo veo que usan más este de hardware, ¿verdad?, porque es más rápida, ¿verdad? Ahí van a encontrar más de esto. ¿Y el Arduino, por ejemplo, qué usa? ¿Cuál de esos? Vamos a ver después. Depende del ANMEL, ¿verdad? Y el ANMEL es el que definió después cómo se usa, ¿verdad? Hay otro PowerPoint que dice que estoy terminando, ¿verdad? Este es más o menos, este es ¿cómo es? El preview, ¿verdad? Y después yo me voy más a fondo otra vez, ¿verdad?, para explicar más cosas. Y dice, en 1993, ¿verdad?, ocurre una revolución de los micros, dice, ¿verdad? En ese mismo año, dos empresas, ¿verdad?, que se competían a full, ¿verdad?, hasta hace unos años, hasta que ahora existe solamente una empresa que es Microchip. En esos años, ¿verdad?, existían dos empresas, una que es Microchip, ¿verdad?, que ustedes habrán escuchado ya, y otra que es ANMEL, ¿verdad? Y hasta hace un año y medio, creo, 2 años, ¿verdad?, Microchip soluciona el problema y compra ANMEL. Ahí terminó la historia. Pero hasta hace unos años era, ¿por qué el Microchip no soporta y no podemos programar en Arduino? Esas cosas, ¿no? Ese era más o menos. Entonces la empresa Microchip, ¿verdad?, lanza su micro que se llama PIC 16x84 con una memoria programable, EEPROM, la que tuvimos recién, ¿verdad?, que era eléctricamente programable. Y la empresa ANMEL en ese mismo año lanza su micro con memoria flash. Era tan buena la arquitectura flash que rápidamente todos los fabricantes de microcontroladores
tomaron y usaron flash, inclusive la de Microchip. Inclusive si compran hoy en día un micro de Microchip, internamente tiene memoria flash. Esta es la arquitectura básicamente de un micro, ¿verdad? Y creo que empiezo a explicar aquí cada uno de esos, ¿verdad? De hecho, no sé si aquí se ve, pero el ANMEL, ¿verdad? Van a ver después en la figura 1, cuando nos vayamos al ANMEL, ¿verdad? El ANMEL soporta los dos, ¿verdad? Tiene una memoria flash y también una EEPROM, ¿verdad? Acá ven ustedes que tiene directamente una, acá en esa memoria, ¿verdad? Sí, que tiene una EEPROM, ¿verdad? Generalmente, ¿verdad? Si es una tecnología un poquitito más vieja, tenía así, ¿verdad? Los primeros tenía así. Tenía una EEPROM que era una ROM y también tenían una RAM para guardar los datos intermedios de su proceso. Entonces acá tenían su memoria, ¿verdad? Y estos 8K, por ejemplo, que figura acá es la cantidad de memoria que va que tiene para guardar, ¿verdad? Aquí. La cantidad, ¿verdad? Sería como que ustedes tengan un pendrive de 8 GB, 4 GB, más o menos. Esa es la capacidad que les va a poder guardar. Después, voy a ir más por acá, ¿verdad? Tiene este reset, ¿verdad? La ejecución de un microcontrolador, ¿verdad? Es cíclica, ¿verdad? Inicia y luego no termina más, entra en un ciclo infinito, ¿verdad? Para poder salir, tienen esta posibilidad de darle reset, ¿verdad? O dejar de alimentar. Son las dos posibilidades que tienen, ¿verdad? Y la alimentación va, en este caso, desde 2 voltios hasta 5,5. Bueno. El estándar que se usa es de 5 voltios y son las salidas TTL, ¿verdad? Que son las de 5 voltios. Las salidas, o sea, el tipo TTL lo que nos permite es decir 0 voltios, ¿verdad? Y como valor 0 y después 5 voltios como valor 1. Entonces, es un estándar que se manejó hasta los años 80, 90, más o menos. Después vino la crisis energética, ¿verdad? Y el problema de la energía fue un problema mundial, entonces se dieron cuenta que manejar los valores lógicos de 0 y 1 con valores de 0 a 5 voltios ya era un desperdicio. Entonces definían el otro estándar que es el 3,3 que van a encontrar también en el Arduino. Entonces el Arduino maneja esas dos alimentaciones básicamente. Pero la tecnología de procesadores va a más todavía, ¿verdad? Y ahí, como ven, ¿verdad? Puede soportar desde 2 voltios aproximadamente. Es decir, que tu valor lógico de 0 y 1 va a ser entre 0 a 2 voltios. Y eso ya depende del tipo de procesadores que tienen. ¿Vale? Y eso es básicamente con respecto a la alimentación. Además de eso, hay algunos micros actuales, ¿verdad? Que son las que aprovechan el bajo consumo de energía, ¿verdad? Y lo que hace es el mismo proceso que cuando ustedes bajan la tapa de su notebook, ¿verdad? Cuando ustedes están en funcionamiento y el micro está en funcionamiento, tiene un reloj que se ven acá, ese es un oscilador que está ahí, ¿verdad? Ahí. Ese oscilador está funcionando a una velocidad X de procesamiento. Cuando ustedes cierran la tapa de la notebook, por ejemplo, baja su frecuencia. Entonces, cuando baja su frecuencia, consumen menos energía los procesadores de computadora o los microprocesadores, ¿verdad? Y pasa lo mismo en este tipo de arquitectura, ¿verdad? Cuando vos manejás el tema de mejoras de la batería, ¿verdad? Entonces, vos podés tener, por ejemplo, un circuito con una batería de 9 voltios, 2 años, por ejemplo, alimentado, ¿verdad? Y solamente en algunas patitas de control quedan activas y todo el resto se va a dormir, se dice, ¿verdad? Se quedan dormidos. Y una de las patitas queda esperando que ocurra un evento para despertarle al resto. Y mientras él está dormido, entonces su frecuencia baja. La misma cosa que nosotros nos vamos a dormir y bajamos nuestro estado de ánimo, ¿verdad? Y entonces más o menos los micros también hacen lo mismo, ¿verdad? Baja todo y se queda dormido. Y tiene un evento, por ejemplo, en este caso para nosotros sería la alarma, ¿verdad? Y ahí nos levantamos, ¿verdad? Y ahí levanta todo el micro y empieza a funcionar todas sus patitas otra vez. Si se baja la frecuencia, se usa menos energía.
oscilador, ¿verdad? Para que pueda funcionar cualquier sistema, ¿verdad? Necesita un sistema oscilador, ¿verdad? El oscilador lo que permite es que inyecte señales de reloj, ¿verdad? Y esas señales de reloj son las que mueven al procesador. Por ejemplo, tengo un procesador de 200 MHz, de 500, ¿verdad? O tengo un microprocesador de 1500 MHz. Entonces necesitan un reloj. Este reloj hay interno y externo, ¿verdad? Si ustedes tienen ahí un Arduino, ¿verdad? Van a encontrar ese cristal. Pasan por un Arduino. Pasan por un Arduino. Un Arduino, ¿verdad? Los microprocesadores tienen osciladores internos y externos, ¿verdad? Por defecto ustedes pueden programar el microprocesador con su oscilador interno, ¿verdad? O si no, pueden programar por este externo, que es un cristal de cuarzo. Los cristales de cuarzo son muy estables para producir oscilaciones. En realidad el cuarzo tiene ciertas propiedades, ¿verdad? Si ustedes aprietan un cuarzo, ¿verdad? Él va a generar energía. Apretas el cuarzo y él va a generar pequeñas cantidades de energía. ¿Sí? Y si vos le inyectas energía, él se achica y se agranda. Por eso es que él produce esas oscilaciones. Y estas oscilaciones que vos le inyectas acá, ¿verdad? Son muy estables, por eso él puede alimentar su microprocesador y darle las oscilaciones que él necesita para que funcione. Si usted, por ejemplo, el ejemplo más básico es cuando ustedes tienen ese famoso reloj que sale 5.000 o 6.000 años, el reloj de cuarzo. ¿Por qué se usa el cuarzo? Porque es el más estable y este es un cuarzo. El reloj atómico, el otro elemento es mucho más estable, ¿verdad? Y el otro es el de cuarzo. Él no tiene de cuarzo. ¿Y este? Eso, el sistema eléctrico, sí, el tuyo tiene cuarzo. Tiene un cuarzo ahí, ¿verdad? El Arduino tiene un reloj interno, pero no está habilitado manualmente, ¿verdad? Por ahí hay unos tutoriales que te permiten trabajar inclusive sin Si vos querés construir un Arduino, hay varias formas. Vos podés, a mano también podés fabricar esto. Esto está ya muy industrializado, ¿verdad? Este ya está muy industrializado. Van a encontrar otros que tienen componentes más grandes para... acá tienen varias caras, montaje superficial y esas cosas, ¿verdad? Pero existen versiones que vos podés hacer de una sola cara y mucho más grandes, ¿verdad? Eran los prototipos originales del Arduino. La mayoría de las demos, ¿verdad?, te permiten colocar este cristal, ¿verdad? Pero lo que pasa es que el Atmel, ¿verdad?, el Atmel también tiene una posibilidad de trabajar con su clock interno, porque la mayoría tienen clock interno. Entonces también, ¿verdad?, es cuestión de ver nomás a eso, ¿verdad? Solamente que no es tan fiable como este, ¿verdad? Conviene más el externo porque es mucho más preciso y mucho más rápido, ¿verdad? Este depende mucho del funcionamiento, ¿verdad? Pero básicamente hay como muestra, ¿verdad?, osciladores ahí internos y externos. El otro elemento que van a tener es la parte de comunicaciones, ¿verdad? Que es el SPI, I cuadrado C y la USART, ¿verdad?, que son tres sistemas de comunicaciones, ¿verdad?, así como puertos serie, ¿verdad?, que tienen para comunicarse, ¿verdad? ¿Por qué existen tantos, verdad? De hecho, ahí hay una lista más, ¿verdad? Y eso depende depende de cada fabricante, pero cada fabricante, ¿verdad? Como esto ya es una tecnología un poco vieja, ¿verdad? Cada fabricante empezó a fabricar sus propios chips y le agregó una tecnología de comunicación serial. Una de ellas es el SPI, ¿verdad?, otra de ellas es el I cuadrado C y otra es la USART. La USART o la UART, ¿verdad?, es el puerto de comunicaciones que van al puerto serie de la computadora, ¿verdad? Y los otros son sistemas especiales que se usan para algunas aplicaciones, ¿verdad? Ustedes pueden conectar dos Arduinos con I cuadrado C, ¿verdad?, o pueden conectar una memoria con un dispositivo, o pueden conectar un display que sea específicamente que se comunique por I cuadrado C, ¿verdad? Son otras posibilidades que tienen, ¿verdad? En vez de cablear acá, ¿verdad? Acá comunicas por serial, ¿verdad?, con menos
pines que vas a usar, ¿verdad? O puedes comunicar por acá, ¿verdad? Son formas de comunicaciones seriales que El otro elemento son los temporizadores. Los microprocesadores tienen temporizadores, ¿verdad?, que sirven para marcar ciertos tiempos, ciertos eventos. Por ejemplo, ustedes quieren que cada 2 segundos, ¿verdad?, haga algo, ¿verdad? Entonces se tienen que habilitar estos temporizadores. Por defecto, el Arduino no les permite a nivel de programa que ustedes toquen estos timers, ¿verdad? Entonces, para la gente que programa Arduino, básicamente los timers no están habilitados, ¿verdad? Lo único que se le da es unos retardos de tiempo y otras cosas, ¿verdad? Pero ustedes no tocan el timer, ¿verdad? El timer se usa para algunas cosas, ¿verdad? Hay algunas librerías del Arduino que les permita a ustedes tocar el timer, ¿verdad? Pero no se recomienda porque, por ejemplo, puede interferir con alguna comunicación cuando van a transferir los programas, ¿verdad? O puede interferir con el PWM, ¿verdad? El PWM es, como no hay una salida digital directa, ¿verdad?, entonces se emula una salida digital, ¿verdad?, y es variando el ancho de pulso de la salida, ¿verdad? Entonces eso genera unos trenes de impulso, ¿verdad?, y variando eso de más ancho, más chico, ¿verdad?, o más grande, ¿verdad?, entonces simula que vos estás enviando más o menos potencia a la salida, o más o menos voltaje, ¿verdad? Es como que ustedes tengan un potenciómetro, más o menos así. Esos temporizadores afectan al timer en el caso del Arduino, ¿verdad? Por eso es que no se recomienda tocar directamente, ¿verdad? Está habilitado por algún tipo de software especial, ¿verdad? Pero ustedes no van a tener acceso, para la mayoría de las aplicaciones, ¿verdad?, no van a tener acceso a eso. Ahora lo estoy explicando porque es general, ¿verdad? Pero por lo menos en Arduino, ¿verdad?, no se recomienda tocar esto. Después tenemos la CPU, ¿verdad? Las tecnologías de CPU varían mucho. Hay los de 8 bits, 16 y 32, ¿verdad? Las actuales del Arduino son de 32. Yo en la otra diapositiva tengo las versiones de los pero en el overview básicamente es explicar que tienen nomás. Entonces tienen una CPU, ¿verdad?, que actualmente es la de 32 bits, ¿verdad?, y la original que fue de 8 bits, ¿verdad?, y utiliza, en el caso del Arduino, utiliza el Atmel como su procesador ahí. Tiene el WDT, que es Watchdog Timer, ¿verdad? Para los que son informáticos, ¿verdad?, o para los que tienen celulares, bueno, a veces se bloquea el celular y la única solución es resetear. O a veces se bloquea la computadora y su única solución es apagar y resetear, ¿verdad? Para los procesadores y para los PLC y los que son todas las máquinas de controles, ¿verdad?, tiene un control adicional que se llama Watchdog Timer, ¿verdad? Y básicamente es como si fuera un perro bulldog que está vigilando si entra en un ciclo infinito y él se apaga, ¿verdad? Manda a apagar todo el sistema de procesamiento. Le llaman Watchdog Timer porque es un timer, pero en realidad es un registro que dice cuánto tiempo tarda entre el inicio de ejecución de un proceso y su finalización en un solo ciclo. O sea, yo defino, va a tardar 30 milisegundos desde que inicia hasta que termina un proceso, entre leer y actuar, ¿verdad? Leer es leer la temperatura y actuar es emitir una alarma por si es que está en la temperatura alta, ¿verdad? Se calcula ese tiempo, ¿verdad?, cuánto tarda aproximadamente de acuerdo a las instrucciones que tiene, ¿verdad? Si tiene más instrucciones el tiempo es mayor y si tiene menos es menor, ¿verdad? Se setea eso por software, ¿verdad? En el caso de ustedes eso ya está seteado a nivel de software del Arduino, ¿verdad? Pero si van a programar un micro a mano, ustedes van a setear ese valor, ¿verdad? Y básicamente les dice cuánto tiempo va a tardar de inicio a fin, ¿verdad? Si tarda más, entonces él está siempre comparando eso, ¿verdad? Ya llegó al Watchdog Timer, dice, ¿verdad? Si ya llegó, entonces él automáticamente desconecta todo el micro, apaga todo. Entonces,
pruebe para que no ocurra ningún desperfecto después, ¿verdad? Por mal funcionamiento del software o del hardware. Las interrupciones, ¿verdad? Son las mismas interrupciones que tienen las computadoras, ¿verdad? Significa que ustedes, por ejemplo, pueden... Eso es algo que faltaba en la Raspberry, ¿verdad? Y hay uno, pero todavía yo no probé. Y básicamente, ustedes cuando leen un elemento de sensado, ¿verdad? Ustedes pueden activar una interrupción, ¿verdad? Y que solamente se active cuando ocurre un evento. Por ejemplo, ustedes están calentando aceite, ¿verdad? Y cuando llega a las temperaturas 80 grados, ¿verdad? Ahí activan una alarma, ¿verdad? Y eso lo pueden hacer con interrupciones. Mientras no ocurra eso, no se ejecuta ese código, ¿verdad? No se ejecuta ese código. Cuando ocurre algo, es como un evento, ¿verdad? Como un clic de ratones, ¿verdad? Básicamente es un evento, ¿verdad? Cuando ocurre eso, él se activa y se va en esa rutina y ejecuta todo ese código. Termina ese y vuelve a donde se quedó, ¿verdad? Eso es una interrupción. Se puede programar por interrupciones, pero hay que tener cuidado de que el código que se haga no sea muy largo. Porque se imagina si hay si hay 7 interrupciones, ¿verdad? Y cada uno tarda mucho. Entonces se va a trabar todo su procesador, ¿verdad? No va a funcionar. Las interrupciones tienen que ser cosas cortitas, ¿verdad? Y que no entren en el ciclo infinito, no se tiene que llamar de vuelta. Después están estos módulos que se llama CCP y PWM, ¿verdad? El CCP es un comparador, ¿verdad? Capture Comparer, ¿verdad? Y son para comparar valores, ¿verdad? Son elementos para comparar valores, estos que están acá, los CSP. Por ejemplo, en los encoders, ¿verdad? Esas rueditas para, ¿cómo? La impresora, o también esos autitos que nosotros tenemos, ¿verdad? En esos autitos que nosotros teníamos venían esos encoders que eran así circulares, ¿verdad? Y tenían unas ranuritas, ¿verdad? A 360 grados, ¿verdad? O sea, distribuido en todo el círculo. Ahí yo quité. Ahora mismo había. Acá está. Este es un encoder, ¿verdad? Este es un encoder, ¿verdad? Ahí se fue volando. A eso ustedes le pasan una luz, ¿verdad? A este ustedes le pasan una luz de un LED, ¿verdad? Y al otro lado un receptor de esa luz, ¿verdad? Y pueden marcar cualquiera de los lados, ¿verdad? Entonces pueden saber cuándo hizo el giro completo de medir la velocidad de giro y esas cosas, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, pueden hacer con ese capture comparer, ¿verdad? Si van a programar un micro directo, ¿verdad? Ahí utilizan esa capacidad, ¿verdad? Y ven cuándo se prendió la luz, ¿verdad? En una posición que esté acá y en el otro lado del receptor ahí, ¿verdad? Entonces pueden hacer esas lecturas por capture comparer. Eso significa que estas cosas, como se ven acá, ¿verdad? No consumen tiempo de CPU, porque yo también puedo hacer por CPU y puedo preguntar si ya llegó a la lectura. Cada rato ya está preguntando eso, ¿verdad? Entonces existen hardware aparte, ¿verdad? Que son periféricos que me permiten a mí seguir manejándome con mis instrucciones acá, y estos se encargan de hacer esa comparación, ¿verdad? Estoy distribuyendo mi trabajo, ¿verdad? Para que, como la persona que es dueña de una empresa, ¿verdad? Y contrata a varias personas para hacer otros trabajos, ¿verdad? La CPU hace su trabajo y contrata a otras personas que hagan otro tipo de trabajo. Y también tiene el PWM, ¿verdad? El PWM es lo que le estaba explicando, ¿verdad? Es lo que tienen ustedes, un dimmer, ¿verdad? Para aumentar o apagar ciertos valores. ¿Qué significa modulación de anchura de pulso, ¿verdad? Que básicamente utiliza este oscilador y uno de estos timers, ¿verdad? Para ir modificando la salida, ¿verdad? Que va desde 0 hasta 100%. Ese es el PWM. Después, como hay que leer valores analógicos, ¿verdad? Tienen estos convertidores analógicos digitales, ¿verdad?
Y esto ya es la parte analógica, ¿verdad? Estuvimos viendo la parte digital que era solamente 0 y 1. La parte analógica, entonces tienen estos convertidores. Lo que hace el convertidor analógico digital, ¿verdad?, es convertir una señal de 0 a 5 voltios en un valor que esté en un rango, pero en valores digitales. Por eso es analógico digital. Y convierte un valor de voltaje o corriente en un valor numérico. En el caso del Arduino, va desde 0 a 5 voltios su entrada de voltios. Y en números produce desde 0 a 1024. ¿Se entiende la idea, verdad? Bueno. Y si yo quiero, por ejemplo, coloco a 2,5 voltios, ¿cuánto va a ser mi salida si va de 0 a 1024? ¿Viste? Así. Es así directo, ¿verdad? 0 a 5. También le pueden meter un valor de referencia, ¿verdad?, que es un valor de referencia analógico, ¿verdad?, que es para algunas cosas específicamente que estén conectadas a otros dispositivos, ¿verdad?, que tengan la misma referencia de voltaje, ¿verdad? Hay veces que ustedes necesitan que varios compuestos o que varios componentes tengan la misma referencia de voltaje, ¿verdad?, porque hay un principio que se llama equipotencialidad, ¿verdad?, que en electricidad se maneja mucho, ¿verdad?, que significa que casi todos tienen que tener básicamente el mismo voltaje, ¿verdad?, para que pueda funcionar. Si no, a veces queda medio flotando uno contra otro, ¿verdad? Lo que pasa es que ustedes a veces alimentan por varias fuentes varios circuitos, ¿verdad? Y ustedes dicen, todo funciona a 5 voltios, ¿cierto? Pero hay veces que sus 5 voltios no es tan preciso, sube un poquitito y otro baja, entonces no es estable. Entonces necesitan colocarle un valor de referencia y meten por aquí ese valor de referencia. Los pines, ¿verdad?, que tienen de entrada-salida están numerados por estos puertos A, B, C, D y E, ¿verdad?, que son los pines del chip o los pines que salen acá afuera, ¿verdad? Básicamente son los mismos. Así como está el chip acá, salen también aquí eso, ¿verdad?, que son los pines de entrada-salida. Esos están numerados por los puertos A, B, C, D. Pueden ser de entrada-salida, ¿verdad?, y valores analógicos o digitales. Y ahí termina básicamente lo que es una arquitectura de un microprocesador. Esta es la parte un poco más larga de eso, ¿verdad? Ahí empieza a explicar eso que lo estaba diciendo, ¿verdad? No puse ahí porque si no confunde, ¿verdad? Ahí tienen una explicación otra vez por los que van a exponer, ¿verdad?, otra vez de qué es cada uno de esos. ¿Por qué el microchip no se usa mucho, verdad? Es porque necesitan a veces llevarlo en un protoboard, ¿verdad? Y en el caso del Arduino no necesitan, o sea, del Arduino ustedes con esta placa ya hacen todo, ¿verdad? Ustedes no necesitan generalmente tener un programador. Estos son dos programadores, ¿verdad? Este es el Pickit 3, ¿verdad? Y este es un debugger que tienen también en otras partes de eso, ¿verdad? Y después tienen que tener un protoboard para probar un protoboard o una placa que ustedes necesitan fabricar, ¿verdad? Y para prototipos esto es realmente mucho más lento, ¿verdad?, porque tiene varios pasos, ¿verdad? En cambio el Arduino es mucho más rápido. El Arduino tiene un bootloader y ese bootloader es lo que le posibilita cargar automáticamente dentro del micro. Tienen un bootloader, ¿verdad?, que ya tiene un proceso que carga, que hace la base de este cargador externo que está. Entonces ya no necesitan un cargador externo. Esta es la arquitectura básica de los procesadores, ¿verdad?, por lo menos de la línea microchip, ¿verdad? Y ahí ven, tienen de 8 bits, 16 y 32 bits, ¿verdad? Las actuales está de 32, ¿verdad? La arquitectura de computadora está hasta 64, ¿verdad? Y significa que si los procesadores llegan a 64, Microchip también podría haber tenido procesadores de la línea 64, ¿verdad?
o la de Atmel también podría haber tenido la 64. Por ejemplo, hay una fábrica que se llama Parallax, ¿verdad? Como Parallax se escribe, ¿verdad? Y ellos sí tienen microprocesadores de 64 bits. Pero las de línea de Atmel y las de la línea de Microchip no tienen esa, ¿verdad? Y la aplicación, por lo menos de esta empresa PIC, ¿verdad?, es que la mayoría está todavía entre estas regiones, entre saliendo del 8 bits y entrando en el 16, ¿verdad? Y mientras la gente no siga, no se pegue toda el 32, ellos no van a crear todavía eso. Porque ellos últimamente estaban contratando una empresa, ¿verdad? Esto se ensambla por partes, ¿verdad? Una empresa hace los periféricos y otra empresa hace el procesador, ¿verdad? O diseña cómo va a ser el procesador, ¿verdad? Ellos últimamente estaban contratando una empresa que se llama MIPS, ¿verdad? Y la empresa MIPS es la que le fabricaba los procesadores y ellos las otras partes internos de ellos. Y cuando ellos recién habiliten y quieren pasar a 32, le van a decir a la empresa MIPS que les fabrique su nuevo procesador. Acá la tenemos la de AVR, ¿verdad? Que la de Atmel básicamente es la misma, ¿verdad? Es la misma arquitectura del micro, ¿verdad? Y tiene las explicaciones de quienes fueron sus fabricantes, ¿verdad? Fue un estudiante de Norway Institute, ¿verdad? Technology, y acá abajo tienen supuestamente el acrónimo de qué significa el AVR, ¿verdad? Acá tienen las características del AVR, ¿verdad? Que es básicamente lo que ya les estuve explicando en el otro, ¿verdad? Porque los procesadores casi son iguales, ¿verdad? Y esta es la arquitectura del AVR. No sé de cuánto es, pero es la arquitectura del... ¿De cuánto es? 12 bits. ¿Dónde dice? ADS 12 bits. Ah, bueno. Y de ese entonces, ¿verdad? Sí, básicamente si ustedes se fijan en los bloques que tienen, ¿verdad?, es la misma arquitectura general de un microcontrolador genérico que les estuve explicando hace rato, ¿verdad? Solo que les quiero mostrar algo. ¿Se acuerdan que el otro solamente tenía EEPROM? Vamos a ver. ¿Viste? ¿Se acuerdan quién era el que introdujo la tecnología flash? Atmel. Entonces van a ver que tienen la memoria flash. Casi todas las de hoy en día son así, ¿verdad? Son parecidas a esta. Pero ven también la EEPROM de ahí al lado. Sí. Significa que la mayoría también tienen por lo menos una parte flash y otra parte y tienen una RAM también. Ese RAM que están ahí, ¿no? Después tienen los sensores de temperatura. Eso no les dije, ya que están. Ahora también, ¿verdad? En este caso está dentro del procesador, ¿verdad? Pero el Arduino también ya viene incluido con un sensor de temperatura, ¿verdad? Que es en realidad una resistencia que está acá, ¿verdad? Que si pasa 100 grados, ¿verdad?, el Arduino se desconecta para prevenir que se queme, ¿verdad? Entonces si pasa 100 grados actúa esa resistencia. Ahí tiene un control de temperatura también, que básicamente hacen la misma cosa, ¿verdad? Y ahí tienen casi todas las estructuras que vieron, ¿verdad? Tienen el ADC, ¿verdad? El captura y compara, el comparador analógico, ¿verdad? Los puertos de entrada y salida, los timers, ¿verdad? Timer o contador del MI, la USART, SPI y cuadrado C, y USB le agrega también ahí, ¿verdad? Que es actualmente lo más nuevo, ¿verdad? El controlador de interrupciones, básicamente es la misma arquitectura, ¿verdad? Ahora vamos a ver el Arduino. Arduino es una plataforma hardware de código abierto open source basado en la placa AMI controlador de entorno de desarrollo diseñado para facilitar el uso de electrónica y proyectos multidisciplinarios, ¿verdad? La placa consiste en un microcontrolador AVR Atmel, ¿verdad?, como elemento principal y sus variantes que soportan el sistema operativo. Años después de su creación hasta nuestros días, ¿verdad?, es el líder mundial de lo que se llama DIP, ¿verdad?,
Do it yourself, ¿verdad? Hazlo tú mismo, bueno, se llama Montel. Su creador fue el ingeniero electrónico David Quartiles, ¿verdad? Y el italiano Massimo Banzi, diseñador y desarrollador web, ¿verdad? ¿Qué año se creó? ¿Le faltó el que hizo el libro? ¿Ah? ¿Le faltó el que hizo el libro? Sí. Y el año. El El año. año es, yo tengo la otra diapositiva, acá está. 2005 se creó, 2005. Pero ya que estoy acá le voy a contar otra historia, ¿verdad? Entonces, ahí. Historia. Bueno, esta parte de overview, esta parte de historia. Bueno, entonces, en el 2003, básicamente el Arduino se creó en septiembre de 2005, ¿verdad? En el 2003, ¿verdad? Ahí. En el 2003, ¿verdad? Estudiantes de un instituto en Italia que se llamaba IBREA, ¿verdad? IBREA. De ese instituto en Italia, ¿verdad? Dos estudiantes de electrónica de ese instituto, solamente un instituto donde la gente, una vez que terminaba la facultad, se iba a hacer tipo posgrado, ¿verdad? Básicamente era eso, ¿verdad? Y tenían ahí software, hardware y todo diseño de cosas así medio complicadas, ¿verdad? En ese instituto, en el 2003, dos estudiantes crearon una placa que es básicamente parecida al Arduino, que se llama Wiring. Y fue una tesis de esos dos muchachos. Bueno. Y Massimo Banzi, ¿verdad? Uno de los creadores que estaba ahí, ¿verdad? Era el tutor de tesis de esos muchachos. Y básicamente el proyecto Arduino es de esa gente que hizo la tesis. Bueno. Yo pensé que en realidad les comió, porque leí una página web hace poco y decía que la verdadera historia no contaba del Arduino, decía, ¿verdad? Y empezaba a contar del Wiring. Después vi en otro lado hace poco también que en realidad lo que pasó es que ese instituto se iba a cerrar y iba a tener problemas, ¿verdad? Entonces, para no cerrar y para dejar algo, ¿verdad? Y para que continúe el proyecto, entonces y se dieron cuenta que iba a ser muy importante, porque no había placas como el Arduino, no existían, ¿verdad? O sea, como el Wiring no había, ¿verdad? La idea de Wiring era hacer una placa microcontroladora para prácticas, ¿verdad? De costo barato, ya que en aquella época habían placas enormes que eran muy costosas y la gente no tenía acceso a eso, ¿verdad? La idea de ellos es hacer una placa como esta, mucho más chica, y que la gente pueda empezar a practicar electrónica con esto. Entonces el nombre del restaurante fue, donde se iba Massimo Banzi, se llamaba Bardi Re Arduino, ¿verdad? En aquel momento que ellos crearon el Arduino, en el 2005, todavía no tenía nombre el Arduino. Era una placa, ¿verdad? No tenía un nombre. Y Massimo Banzi, entonces, ya casi iban a cerrar, entonces tomó el nombre de Arduino como el nombre de la placa. No le podía llamar Wiring, porque Wiring ya estaba como nombre de proyecto de tesis y pertenecía a dos personas, ¿verdad? Aunque ellos estuvieron ayudando en parte del proceso de la fabricación del nuevo Wiring que iba a ser Arduino, ¿verdad? No podían llevar ese nombre por temas de autor, ¿verdad? Entonces se quedó con el tema de Arduino, ¿verdad? Y Arduino significa antiguo rey, ¿verdad? De los años de ese año, ¿verdad? 1002, ¿verdad? Significa amigo fuerte, ¿verdad? Esa era más o menos la historia del por qué se le llamó Arduino. Lo que le iba a explicar es que la gente de Wiring hizo con otro procesador, ¿verdad? No me acuerdo si fue Armel o no, ¿verdad? Pero hizo con otro procesador su proyecto. Y cuando ellos tomaron de vuelta a hacer el proyecto, que le cambiaron por el ATM Mega 8, el proyecto original del Arduino. Ahora es el ATM Mega 32 el que se usa, ¿verdad? Y ellos empezaron a definir ahí, básicamente todas las definiciones que había, ¿verdad? Eran todos los comandos, ¿verdad? Que ustedes ven ahora, ¿cómo es?
pin mode y todas esas cosas, ¿verdad? Que son todos los comandos del Arduino, eran las definiciones del wiring, porque era el mismo proyecto. Ellos modificaron nomás todo, cambiaron el procesador para que sea otro, más potente y todo eso. Arduino nació en el Instituto Italiano de Diseño Interactivo IBEA, ¿verdad? En el año 2005, basado en micro. Acuérdense que esa tesis empezó entre el 2003 y terminó en el 2004. Y en menos de un año quitaron, en el 2005 quitaron el Arduino. Lo quitaron en septiembre. En menos de un año quitaron la nueva versión de eso. Se puede fabricar en infinidad de prototipos, ¿verdad? Google o otras empresas también están trabajando en eso, ¿verdad? Bansi dijo que nunca surgió como unidad de negocio y que nació para el Instituto de IDEA, ¿verdad? Para que pueda seguir subsistiendo, lo que les dije, ¿verdad? Ellos no pensaron que eso iba a ser una gran inversión, un negocio. Bueno. Pero actualmente de la historia, ¿verdad? Deja mucho porque se dieron cuenta que es plata también, y por eso es que hoy en día dicen nosotros somos los originales y los otros no son originales, ellos son la copia o son compatibles, y ellos quieren también que la gente compre sus placas, y por eso justamente hacen este genuino day para demostrar que ellos son los que tienen el poder, entonces, por ahí. En realidad va mucho por el tema. Y hay chinitos acá. Eso no está contado ahí. Eso no hay que contar. Esa es la historia de esa es la historia trasfondo. Hoy en día el proyecto subsiste gracias a los aportes de las compras de las placas de esto, ¿verdad? Que es lo que ellos hacen, ¿verdad? Las originales de Italia, ¿verdad? Las que tienen acá el dibujo al blanquito que... Son millones de placas entre originales y clones fabricados y vendidas. Su origen de la placa denominada wiring, que estaría junto con su software que tenía una sintaxis que lleva el Arduino. Ahí está mal. Y fue un proyecto de tesis de, ahí está, Hernando Barragán, de Colombia, ¿verdad? Quien desarrolló la plataforma de programación con el cual se programa el microcontrolador para el proyecto Arduino, que fue sustituido por su microcontrolador conocido como Atmel, ¿verdad? Que es lo que se usa actualmente. Ellos sustituyeron ese es el primer prototipo, ¿verdad? Que se hizo del Arduino, ¿verdad? Dista mucho así de esta placa, que son todos así súper espectaculares, ¿no? Ahí, una placa casera, ¿no? Como los perros, ¿no? Sí, eso significa que nadie es ¿cómo? Súper, ¿verdad? En realidad somos todos iguales nomás, y así nomás hacemos, ¿verdad? Y después nomás se paga para mandar a hacer todo, así. En China mandas a pagar a hacer. Sí. Si vos no sabes diseñar, puedes mandar a diseñar, y si sabes diseñar, mejor todavía. Y después mandas a los chinos y le podés decir a los chinos que te impriman solo la placa, que te pongan toda la serigrafía, o inclusive con esas máquinas pick and place, que te pongan todos los componentes ahí ya soldados. Ni vos no soldás ya, no. En la producción en serie de la primera versión se tomaron en cuenta algunas consideraciones, ¿verdad? Para hacer placas económicas, ¿verdad? Plug and play, ¿verdad? Eso es lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Enchufamos y ya está, conectamos la computadora y él ya reconoce, ¿verdad? Que sean de color medio verde azulado, ¿verdad? Para que se puedan distinguir, ¿verdad? La mayoría de las placas son de color verde, si ustedes ven la placa electrónica, ¿verdad? Ellos cambiaron ese color, ¿verdad? Y le dieron este color que medio azulado, medio verde azulado. Y que funcionen en la mayoría de los sistemas operativos para que la gente pueda programar. Algunos somos daltónicos y vemos de otros colores. Yo siempre tengo ese problema. Seguramente para mí el verde es el rojo de otra persona. Escándalo. En su primera versión se producieron 300 unidades y fueron beneficiados los alumnos del instituto de esas placas, ¿verdad? ¿A quiénes se les dio las primeras placas? O sea, el instituto fabricó sus primeras placas, ya todo, ¿verdad? Y le dio a sus alumnos, le vendió a todos sus alumnos.
¿Y cuánto fue la ganancia? $1. Solamente $1 por alumno para que el instituto siga subsistiendo. Y tenía doble, en realidad tenía... $1 por placa, lo que ellos ganaban. Sí, $1 por placa nomás. Pero tenía doble función, le testeaban las placas por si funcionaba bien su proyecto. Entonces le decían, sí, funciona bien, bueno, entonces vamos a vender esto. Uno de los primeros proyectos fue una alarma, ¿verdad? Que no paraba hasta que una persona no se levante en la cama. Ese que la alarma suena hasta que vos no te levantes. ¿Qué pasa? Atender a lo que puse igual. Profesor Tommy igual propuso ahora el proyecto de la pizza. Usando la Suena un lenguaje más... Bueno, lo que van a exponer van a cambiar. Ahí vos lo vas a cambiar. Jorge, vos sabés decir eso, de la pesada. Así tenés que hacer el gesto. Así. Jorge y Jessica. Padre, y la aprobación. Entonces después varias universidades como la Stanford, Carnegie Mellon, ¿verdad? El MIT. Sí, y el MIT. Carnegie Mellon es la que vende y fabrica los robots de Bex, ¿verdad? No. Dan el soporte. Dan el soporte a esos robots, a los robots de Bex. Y el MIT, ustedes saben luego que es una de las grandes, ¿verdad? Fueron los primeros a utilizar, ¿verdad? En la feria Make It Fair, ¿verdad? En el 2011 se presentó la primera placa Arduino 32 bits, ¿verdad? Con capacidades mayores, que es la placa que actualmente se comercializa actualmente, ¿verdad? Ya no se comercializa la de 8 bits ni de 16 bits. La primera impresora que utilizó esa placa es la 3D Make It Bot, ¿verdad? Con capacidad de imprimir con Arduino en esa impresora 3D. Esa es la foto de la otra, ¿verdad? Que teníamos luego, ¿verdad? Y ahí están sus creadores, ¿verdad? Este es Máximo Bansi y este era el otro, ¿verdad? Después no me acuerdo quiénes eran estos, ¿verdad? Que eran los creadores, ¿verdad? Esta es la primera placa que vimos también ahí, ¿verdad? Acá tienen los modelos, ¿verdad? Hay un montón de modelos ahora cada día hay más tipos y modelos de esto. Acá tienen las características del ATM Mega, ¿verdad? Y acá tienen otras placas, ¿verdad? Para decir que Arduino no es la única placa, ¿verdad? Porque hay gente que piensa que Arduino es la única placa, entonces mostrarlo, ¿verdad? Que existen otras. Esta se llama Altium Nanoboard 3000, ¿verdad? Esta es una placa que usa Microchip, ¿verdad? Que se llama microelectrónica, ¿verdad? Y tiene un montón de switch para ir probando, ¿verdad? Pero es más cara que esta, ¿verdad? Entonces, esta es súper cara, ¿verdad? Esta $3,000, $4,000, $5,000 por ahí, o $12,000. Carísimas salen estas. $5,000. $5,000 por ahí. Y esta no sale tan caro, pero sale más del millón en guaraníes. Esta placa. Y estas salen a veces, las chinitas salen $30,000, $40,000 pues. Ahí tienen el programador Piqui 3 de este lado, de la izquierda, y de la derecha tienen el Piqui 2, las dos versiones. El Piqui 3 es un poquito más nuevo. El programador acá en Asunción se vende entre 400 y 500,000, solamente el programador de eso. Y sigue siendo inclusive mucho más barato un Arduino, ¿verdad? Y ahí no tenés nada todavía del PIC, el PIC de Microchip. Necesitas el chip, necesitas una placa, un protoboard o alguna cosa como esa para probar. Además de los conocimientos del lenguaje es muy avanzado y de arquitectura de controladores muy avanzado. Ese mapita que yo le estaba mostrando es lo mínimo que necesitas para programar. Después tenés que ir entrando otra vez en profundidad para cada una de las cosas que se necesitan. Sí, para encender un Lego muchas cosas tenés que saber. Otra placa que se usa es la Raspberry Pi que ustedes conocen, ¿verdad? Y ahora hay, ¿cómo es? Banana, Pi, ¿cómo es? Hay un montón que se llama Pi que son todos frutas. Lo que les puedo decir. Simpático. Banana, Pi, después no me acuerdo cómo se llamaba. Hay unas cuantas que son frutas. Todo con el nombre de Pi. Raspberry Pi. ¿Cuál es la historia del Raspberry Pi? Y ver, Porque digamos, por la mora. por la mora,
Pero ¿por qué los nombres? Ese De de- fruta. Y así como Android sus versiones de... Android sus versiones. de Marshmallow, Sí. de Kit Kat, y Todos son nombre de postres. nombres de postres americanos. América. Sí. Ah. Ice Cream Sandwich y el 4.0. Y a cada uno le pone un nombre. Sí. Comida favorita del fabricante. Y así, hay otra que se llama Spartan, ¿verdad? Así, hay varias placas, ¿verdad? De los micros, ¿verdad? Que ven ahí en el dibujo, ¿verdad? Hay un montón de fabricantes, ¿verdad? Ahí tienen, ahí tienen unos cuantos, ¿verdad? Philips. Sí, vos, Philips. Sí. Arizona. Arizona Microchip es el nombre completo de Microchip, ¿verdad? Ahora, Arizona Microchip es dueña de el primero que está arriba. Acme. Sí, Compró. ese fue el negocio, ¿cómo es? El negocio más acertado que podía haber hecho un empresario. Convencerle a tu competencia para que te vendan la empresa. 105 euros está el 253 ellos salen el Altion. Sí, eso cuando se en guaraníes. Mil que no sale. 6.000 por ahí. Eso. Bueno, sale a casi 2 millones, ¿verdad? Y comparan con una placa Arduino que sale... Sí, tiene un montón de cosas. Se puede programar con ese, ¿cómo es? FPGA, ¿cómo es? Bueno, y básicamente entonces acá lo que se está promoviendo, ¿verdad? Es el hardware y el software libre, ¿verdad? Nos permite a nosotros desarrollar, ¿verdad? Software libre en el sentido de que cualquier programa, ¿verdad? Que está en la red yo puedo tomar y usar eso y hacer algo, ¿verdad? Cualquier persona que quiera compartir su proyecto puede compartir, entonces la parte de software está compartiendo, o la parte de cómo se diseña cómo las conexiones pueden hacer, o inclusive hacer una placa compatible con Arduino, como hacen los chinos, ¿verdad? Como esta. Al ser libre, ellos están vendiendo y nadie les puede decir nada, ¿verdad? Porque ellos mismos compartieron, ¿verdad? La gente de Arduino mismos compartieron para que eso fuera libre. Y ahí se queda eso. Y ahí termina esa presentación, ¿verdad? Después de esta parte es nada más que la sintaxis, y ahí termina el overview, ¿verdad? Creo que es un poco largo, pero ustedes van a resumir ya con sus palabras, ¿verdad? Porque tienen media hora nomás. Sí, con Jessica ahí para poder resumir, ¿verdad? Sí. Eso es importante, Tina. Arduino. Ya, le ha enviado otra vez ¿cómo es? El link, ¿verdad? A ustedes para que tengan, ¿verdad? Yo me quedé con mi tema, ¿verdad? Que es el que viene para la tarde, ¿verdad? Pero antes, este es mi tema, ¿verdad? Voy a decirlo más rápido porque yo nomás tengo que... Me gusta tu color de diapositiva. A mí me toca la continuación de lo que ustedes estaban hablando, ¿verdad? Les digo y creo que está grabando todavía eso, ¿verdad? Que es una placa Arduino, ¿verdad? Una placa prototipo capaz de hacer prototipos en software y hardware, ¿verdad? Basado en microcontroladores, en este caso sistemas de medida. Existen versiones actuales, sistemas operativos, ¿verdad? Existen diferentes versiones de modelos, por ejemplo, el Mega 2560, basados principalmente en microcontrolador Atmel. Tiene soporte de varios módulos especiales que lo soportan. Pero hay muchísimos modelos. Hay un montón de modelos, ¿no? Ya. Es de fácil aprendizaje y escalable, ¿verdad? Puedes agrandar eso, ¿verdad? Pueden colocarle más pines, más módulos.
Es de hardware libre y software libre, de uso general extendido en amplios proyectos y ejemplos. Una comunidad que lo soporta, ¿verdad? Que es la comunidad de Arduino, ¿verdad? Sin esa comunidad la gente no iba a poder avanzar tanto. El hardware de Arduino ha evolucionado lentamente desde el 2005, como estábamos diciendo hace rato, ¿verdad? Es una combinación de hardware y software. Evolución lenta gracias a que no se solapen funciones del hardware y el software, ¿verdad? Desde el 2005 hasta el 2011, que fue su modificación total, ¿verdad? Llevaron mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, para que no haya problemas, se fueron lentamente. La placa es de color verde o azul, ¿verdad? En formato rectangular PCB, ¿verdad? Pero no todos, ¿verdad? Existen redondos y otras formas, ¿verdad? Tienen conexión a la computadora, son microcontroladores, tienen pines de entrada y salida digitales, pines analógicos de entrada. Tiene una salida analógica emulada por PWM, fácil programación y conexión electrónica, no se necesita programar, no se necesita un programador externo, ni ser experto. Su diseño original fue en Italia. En la leyenda de que fue un rey de Italia, ¿verdad? La palabra significa strong friend. Creo que esto está repitiendo el mismo, ¿verdad? Eso ya borrar. Básicamente, ¿qué es lo que hay dentro de un Arduino, verdad? Están los puertos seriales, los conectores de expansión, la fuente de alimentación, el microprocesador y los conectores de expansión de vuelta. Está basado en el Atmel ABR ATmega8, que fue su placa original, ¿verdad? Y sus derivados. Contiene un puerto USB actualmente, ¿verdad? Puertos de entrada-salida, conectores de expansión, fuente de alimentación y algunas misceláneas, ¿verdad? Ahora vamos un poquitito más adentro, ¿verdad? En fecha de 25 de septiembre de 2011, ¿verdad? En el evento del New York Fair, ¿verdad? Fue anunciado el Arduino, ¿verdad? El modelo corresponde con la versión 1.0, por eso es el nombre de Arduino 1. Por eso es el nombre de Arduino 1. Y punto 0, ¿verdad? De software Arduino. Por eso es que se le llama Arduino 1, que es su primera versión. Pero antes de eso, evidentemente, ellos, antes de lanzar su 1, ya tenían otras versiones, que eran sus versiones de prueba, que eran el 001 y el 0022. Pero su primera versión así comercial fue el 1, por eso le llamaron 1, ¿verdad? Basado en un ATM Mega de 8, que significa con 8 kilobytes de memoria de programa, ¿verdad? Los microprocesadores de 168, que son 16 kilobytes de memoria. El ATM32.8, que es 32 kilobytes de memoria. El noveno pin es para el RS232, que es un conversor puerto serial, ¿verdad? Que fue reemplazado por el USB, el Virtual Port USB. La fuente de alimentación fue rediseñada para soporte de protección contra sobrecorriente y selector de fuentes inteligentes. Eso es importante. Cuando usted programa con Arduino, pasa dos cosas, ¿verdad? Que ustedes le pueden meter acá directamente 5 voltios del que viene de una computadora o una fuente regulada. Entonces, al ser de fuente regulada, no necesita un regulador externo, ¿verdad? Y entra por aquí. Y otras fuentes de fuente regulada también pueden entrar por el VIN, que hay un pin que se llama VIN acá, VIN. Sería voltaje in, ¿verdad? Voltaje de entrada, más el GND que está en el otro lado. Ahí también pueden alimentar, y generalmente se usan para placas con protoboard y que tengan una fuente de regulación. Entonces meten por ahí para practicar electrónica directa. O si no, meten aquí, ¿verdad? Por este otro, ¿verdad? Y este tiene un controlador, ¿verdad? Tienen un controlador, y ese controlador tiene un controlador, ¿verdad? Que si ustedes le entregan 12 voltios, él baja a 5. Si ustedes le entregan hasta 20, él baja hasta 5. Todo hasta 5. Todo hasta 5, ¿verdad? Y en otro lugar ahí, ¿verdad? Pero básicamente soporta hasta casi 20, 19. Puede entregar un poquito más de 20 y se destruye también el protector de eso. Y básicamente lo que hace es bajar la tensión. Si le entregas menos. Si le entregas menos, no hace nada. No tiene nada. Y si ustedes meten la pata e invierten el positivo con el negativo, ¿verdad? Él tiene un sistema de protección que automáticamente desconecta la placa. Bueno, tiene un sistema inteligente.
Y si ustedes alimentan en dos lados, ¿verdad? Se alimentan por acá y acá, él tiene ese que dice ahí, tiene un selector inteligente de fuente. Ve cuál es la mejor fuente y con ese alimenta. Él decide, ¿verdad? Por ese selector inteligente. Y tiene un protector, ¿verdad? Que les hace que más o menos se estabilice la tensión. Y tiene unos filtros, ¿verdad? Porque a veces las fuentes de alimentación entregan mucho ruido, ¿verdad? Entonces tiene unos condensadores seguramente ahí que filtran alguna cosita, ¿verdad? Conforme pasó el tiempo se incluyó otro tipo de micro, ¿verdad? Que es el ATM Mega 328, ese es el actual, ¿verdad? El ATM Mega 328, ¿verdad? Pero se le agregó esta serie PU, ¿verdad? Donde la primera P significa Pico Power y la segunda P significa Deep. Deep significa en formato ¿cómo es? De tecnología de montaje superficial y son componentes mucho más chicos. Estos son los que están en los zócalos, ¿verdad? Que ustedes van a ver generalmente en la mayoría de los Arduino, ¿verdad? Estos integrados que son más grandes. Y estas son las tecnologías. Se dan cuenta que es de montaje superficial y vienen en un encapsulado que se llama DIP. El tipo de encapsulado se llama DIP, ¿verdad? Y es de esta forma y son generalmente mucho más pequeños, ¿verdad? Donde la primera especie... ¿Cuál? Este. Acá hay otro micro. Sí. Ese micro es el micro del puerto de comunicaciones. Tienen dos micros. Acá se nota, ¿verdad? Tienen dos micros, ¿verdad? Algunos tienen FTDI, ¿verdad? Y estos chinitos tienen otro procesador que maneja el USB. El FTDI es un conversor para puerto serial, ¿verdad? Algunos tienen el chip FTDI y los que no, ¿verdad? Los originales tienen con el FTDI y estos chinitos vienen con otro procesador, ¿verdad? Porque los procesadores también manejan USB, entonces tienen esa posibilidad, ¿verdad? Y dependiendo de qué, ¿cómo es? Dependiendo de cuál modelo se haya o qué fabricante hay, ¿verdad? O bien coloca un chip de FTDI o coloca otro micro, ¿verdad? Entonces por eso es que van a encontrar dos micros. Bueno. Resulta ser que cuando ustedes están en funcionamiento, ¿verdad? El código que se está ejecutando es de este procesador, ¿verdad? Por ejemplo, prender algún LED. Pero cuando ustedes están cargando el programa, necesitan también una comunicación aparte, entonces usa otro procesador para esa función. El famoso transferir el programa, ¿verdad? Entonces usa otro procesador para eso. Y yo creo que se llama USB on device, creo que parece que se llama el tipo de... creo que sí, se llama eso. Y graba en el... sí, y mueve en el TRX de la computadora o viceversa. Y es eso, ¿verdad? Tiene ese tipo de tecnología. Y tiene este Pico Power, ¿verdad? La última P que está acá. Pico Power, ¿verdad? Y ese es el que maneja, se fijaron que en el dibujo decía maneja de 2 hasta 5.5, ¿verdad? Y estos microprocesadores manejan menos voltaje. Pueden manejar... Acuérdense que estos procesadores no eran exclusivamente para los Arduino, ¿verdad? Están preparados para diseño general, ¿verdad? Y los de Pico Power son con características de manejo de voltaje menor, ¿verdad? Entonces ellos eligieron ese para las nuevas versiones del Arduino. Internamente, ¿verdad? Básicamente contiene esto, ¿verdad? Por eso es que le estoy diciendo que es la continuación de la primera parte, ¿verdad? Entonces, si ustedes explican bien esa parte, yo acá ya casi ya muy poco voy a explicar, ¿verdad? Porque, ¿qué tiene la TM 328, ¿verdad? Tiene un Watch Timer, ¿verdad? Tiene los clocks, tiene el ISP, ¿verdad? El ISP es algo que no le mostré, ¿verdad? Y este que está acá, ¿verdad? Y nos permite grabar grabar en forma externa con un dispositivo externo, ¿verdad? Igual parecido al de Microchip, informaciones dentro del microprocesador. La primera cosa que se hace, ¿verdad? De fábrica debe ser eso, ¿verdad? Pasar con un ISP y cargar acá el programa, porque por defecto esto está en blanco. Es como un bebé que nace y no tiene información, ¿verdad? Esto le tienen que cargar, entonces por el ISP van a cargar los programas. Ahí tiene un debug con ISP, ¿verdad?
Tiene memoria, ¿verdad? Memoria flash, ¿verdad? Tiene RAM y EEPROM, ¿verdad? Básicamente es la misma cosa, ¿verdad? Tienen fuses de configuración que son los pines, ¿verdad? Tienen la CPU AVR y los periféricos, los puertos de entrada, salida, timer, USART, ISPI, WTI, ese WTI lo que no sé qué es, y ADC es conversor analógico digital. Ese TWI lo que hay que averiguar qué es. O sea, yo tengo que averiguar qué es, por si alguien de repente me pregunta. El ATM Ametre contiene las mejoras en cuanto a su procesador, ¿verdad? Tiene más memoria, ¿verdad? Mayor capacidad de periférico, usando menos energía, ¿verdad? Porque es pico power. Su procesador soporta entre 1,8 voltios hasta 5,5, ¿verdad? Por eso es de pico power, ¿verdad? Acuérdense que la mayoría de los micros normales solo soportan desde 3,3 o 5 voltios, se soporta desde 1,8, ¿verdad? Su máxima velocidad de reloj a 2.7 voltios es de 4 MHz, ¿verdad? Ahí está diciendo que tan veloz es, ¿verdad? En 4,5 voltios maneja hasta 10 MHz, y cuando en su máximo voltaje, que es de 5 voltios, ¿verdad?, maneja hasta 20 MHz. O sea, este micro, ¿verdad?, soporta hasta 20 MHz. Pero por compatibilidad, ¿verdad?, ellos y todas las placas, ¿verdad?, de Arduino internamente manejan solamente hasta 16 MHz por compatibilidad máxima de la TM-Mega. Significa que si hoy yo uso un Arduino que tiene una TM-Mega 328, aunque ven ahí que soporta 20 MHz, ¿verdad?, se baja a 16 por compatibilidad con todas las placas, ¿verdad? Y si de aquí a 2 años aparece un nuevo procesador que doble ese, por ejemplo, a 40 MHz, ellos van a seguir utilizando a 16, ¿verdad?, por compatibilidad. Y ahí es donde se pierde un poco por compatibilidad ciertas cosas, ¿verdad? Y como se dan cuenta, cada vez que van subiendo estos megahertz, también va consumiendo más corriente o más voltaje. El puerto serial, ¿verdad? El primer puerto serial que tenía, ¿verdad?, era este que está acá, no sé si se ve, ¿verdad? Acá apenas se ve, ¿verdad? Era el puerto serial de antes de las computadoras, ¿verdad?, hasta que después actualmente cambiaron por el USB. Entonces dice, la comunicación serial, ¿verdad?, tiene sus bases de inicio en el Arduino a través del puerto RS232, que era el puerto de antes, ¿verdad? Actualmente es el USB. Y también tiene para comunicarse con los pines TX y RX, que son estos pines más abajo que están acá en el Arduino, ¿verdad? En el pin 0 y en el pin 1 están estos TX y RX. Internamente usa USART, que es Universal Asynchronous Transmit Receiver, ¿verdad?, para comunicarse. Y esta es más o menos todos los pines que usa, ¿verdad? Ahí básicamente están todos los pines. Su explicación. Acá tienen un poquitito más detallado esos pines. De la fuente de alimentación, ¿verdad? La fuente de alimentación no se incluye como en Arduino, ¿verdad?, no viene ahí, ¿verdad? Solo es regulado y filtrado a partir de una fuente externa, ¿verdad? Tiene protección contra cortocircuito, ¿verdad? El USB provee, en las viejas versiones del USB que se llamaban genéricas, ¿verdad?, desde 100 miliamperios, ¿verdad?, y actualmente todas las que son de PC, ¿verdad?, o las que son más inteligentes soportan hasta 500 miliamperios, ¿verdad?, con 5 voltios. Mucho tiempo. ¿Vos sí por el Arduino o el puerto USB? Mucho tiempo. Acá en el proyecto que ellos hicieron, por ejemplo, a meses estuvo funcionando, ¿verdad? Pero ese no sabe por qué. Se apagó habría que ver, ¿verdad? O sea que no tiene un tiempo limitado. No tiene un tiempo limitado. Si alguien le ayuda a desarmar hoy para aprender. Las 12:30. Bueno, ¿cuánto nomás ya esto? Y no sé, ¿qué más hay igual? Y básicamente era este, y explicarle el proyecto de Delhi, pero Delhi maneja luego todo el resto, ¿verdad? No, yo hice una visión de un parque muy sencillo. No hay nada Extraordinario. extraordinario.
Además, un ratito nomás luego. Vas a necesitar que cambie de ¿sí? ¿Quieren que yo les explique ese otro tema?